chúc mừng em bé yêu quý của chúng ta. Con xin lỗi mẹ, con mất đứa bé rồi. Ôi không, Mẹ thương con, mẹ luôn ở bên con. Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. La madre de Truong acaba de venir de visita y descubrió una verdad que la dejó en shock. Los vestidos de maternidad fueron traídos con todo el cariño. Pero a cambio, llegó una noticia que nadie puede aceptar. El bebé ya no está. Tieu-nu rompió en llanto contando todo lo que había sucedido. Y la madre de Truong no pudo contener el dolor de perder a su nieto antes de siquiera conocerlo. Pero lo que hace todo aún más aterrador es que alguien la ha estado perjudicando en secreto, dentro de la misma casa. ¿Podrá aliviarse este dolor? ¿Y quién es realmente la persona detrás de todo esto? No olvides darle like y suscribirte para seguir los próximos episodios llenos de drama. Y ahora, la historia comienza. La luz de la mañana se filtraba por la ventana, iluminando suavemente la sencilla mesa de comida en la sala. El leve sonido de los platos y los cubiertos mezclado con la voz infantil de Dui hacía que el ambiente se sintiera cálido, algo poco común después de tantos días difíciles. Tieu-nu estaba sentada a un lado comiendo lentamente cucharada tras cucharada de gachas. Su rostro ya no se veía tan pálido, pero en sus ojos aún se notaba una tristeza difícil de ocultar. Truong estaba sentado frente a ellos. Los observó en silencio durante un buen rato y luego dejó el tazón sobre la mesa. El ambiente se detuvo de repente. Su voz bajó. He recordado. Tieu-nu se quedó paralizada. La cuchara en su mano quedó suspendida en el aire. Dui los miraba a ambos confundido. Truong continuó con una mirada tranquila pero profunda. Mi memoria está volviendo poco a poco. Pero para volver a ser policía, todavía necesito más tiempo. Hubo un breve silencio. Tieu-nu lo miró con una mezcla de sorpresa y alivio. Asintió suavemente con una voz tranquila pero llena de confianza. No pasa nada. Confío en ti. Mientras estés bien es suficiente. Truong la miró con la expresión más suave. Luego se giró hacia Dui y le acarició la cabeza. Quédate en casa y pórtate bien, hazle caso a mamá. Después volvió a mirar a Tieu-nu con un tono más serio. No hagas trabajos pesados. Si hay algo, déjalo, espera a que yo vuelva. En casa, ten cuidado. Sus palabras eran simples, pero estaban llenas de preocupación. Tieu-nu asintió ligeramente. Truong se levantó y tomó su chaqueta. Voy al mercado a vender un poco de zapodilla y vuelvo enseguida. Salió por la puerta. La luz del sol iluminaba su espalda. Una mañana que parecía tranquila, pero en lo más profundo, se escondían cambios que aún no habían salido a la luz. Al mediodía la luz del sol se extendía sobre el pequeño jardín detrás de la casa. El ambiente era tranquilo, solo se oía el susurro de las hojas y el sonido suave de la tierra al ser removida. Tieu-nu estaba inclinada arrancando lentamente las matas de repollo ya viejas. Sus movimientos eran lentos, algo cansados, pero aún así seguía esforzándose. Tenía las manos manchadas de tierra, pero no le importaba. Parecía que trabajar la ayudaba a olvidar, aunque fuera un poco, los pensamientos pesados que llevaba dentro. En ese momento una voz familiar se escuchó detrás de ella. Tieu-nu. Ella se sobresaltó y se dio la vuelta. La madre de Truong estaba allí con una bolsa en la mano y una expresión llena de preocupación. Tieu-nu se levantó rápidamente intentando sonreír. «Acaba de llegar, tía». La mujer asintió y se acercó mirando alrededor hasta detenerse en el montón de verduras recién arrancadas. «¿Qué estás haciendo, hija?». Tieu-nu respondió en voz baja. «Estoy quitando los repollos para plantar verduras nuevas». La madre de Truong suspiró suavemente y negó con la cabeza. «Con lo avanzada que está tu embarazo, no deberías hacer trabajos pesados». Mientras hablaba, abrió la bolsa y sacó unos vestidos de maternidad suaves, cuidadosamente doblados. «Te compré algunos vestidos para que estés más cómoda. El bebé ya está grandecito».
Esas palabras fueron como una cuchillada directa al corazón de Tieu-nu. Se quedó inmóvil con las manos temblando ligeramente. Sus ojos comenzaron a enrojecerse. Pero la madre de Truong aún no se daba cuenta y siguió preguntando con ternura. Últimamente el bebé se mueve mucho. ¿Está bien? El ambiente se quedó en silencio. Tieu-nu no respondió. Solo bajó la cabeza. Las lágrimas empezaron a caer una tras otra en silencio. La madre de Truong se detuvo. La sonrisa en su rostro desapareció poco a poco. Se acercó con voz preocupada. ¿Qué pasa? Sus ojos bajaron sin querer hacia el vientre de Tieu-nu. Una sensación de angustia empezó a crecer dentro de ella. Tomó su mano con la voz temblorosa. Tieu-nu, ¿dónde está el bebé? Esa pregunta lo rompió todo. Tieu-nu estalló en llanto con la voz entrecortada. El bebé. Ya no está, tía. En ese instante la madre de Truong quedó paralizada. La bolsa que llevaba en la mano cayó al suelo. Los vestidos de maternidad se esparcieron quedando inmóviles sobre la tierra. Dio un paso atrás con la mirada llena de incredulidad. No puede ser. Tieu-nu se cubrió el rostro y lloró desconsoladamente. Contó todo el vaso de agua, el dolor, el momento en que perdió a su hijo. Cada palabra desgarraba la calma que había al principio. La madre de Truong ya no pudo contenerse. Las lágrimas comenzaron a caer. Se acercó y abrazó fuertemente a Tieu-nu. Dios mío, ¿quién pudo ser tan cruel? Dos personas, dos dolores abrazándose en medio del pequeño jardín. El viento soplaba suavemente. Los vestidos de maternidad seguían allí, como un testigo silencioso y doloroso de una vida que ya no estaba. Y en ese momento el dolor dejó de ser solo de una de ellas. La casa volvió a quedar en silencio después de la intensa emoción de hace un momento. Las dos mujeres estaban sentadas juntas en una vieja banca de madera en el porche. La luz del sol ya era más suave, filtrándose entre las hojas y dibujando manchas claras sobre el patio. Tieu-nu permanecía callada con las manos entrelazadas. Sus ojos seguían enrojecidos, pero las lágrimas ya habían dejado de caer. A su lado, la madre de Truong suspiró suavemente con la mirada cargada de tristeza. Aún no podía creer que en tan poco tiempo esa pequeña familia tuviera que soportar una pérdida tan grande. Ninguna dijo nada durante unos segundos. Solo había silencio, pero lleno de emociones difíciles de nombrar. Tieu-nu empezó a contar todo poco a poco. Su voz ya no estaba quebrada como antes, pero cada palabra pesaba. Recordó el momento en que despertó en el hospital cuando ya era demasiado tarde. Esa sensación de vacío, imposible de explicar. Una pequeña vida se había ido dejando dentro de ella un hueco frío. La madre de Truong escuchaba en silencio con sus manos envejecidas, apretándose suavemente. No interrumpía, no preguntaba nada más, simplemente dejaba que Tieu-nu sacara todo lo que llevaba dentro. En su mirada no solo había dolor por la pérdida de su nieto, sino también una profunda compasión por la joven frente a ella. Una madre que no llegó a serlo por completo. La conversación fue girando hacia Truong. Tieu-nu habló de él con preocupación. Contó sobre las noches en vela, sobre esa mirada llena de culpa que él intentaba ocultar. Truong no lloraba delante de ella, pero ella sabía que por dentro estaba sufriendo tanto como ella. La madre de Truong asintió suavemente. Lo entendía. Como madre conocía muy bien ese sentimiento. No todo el dolor se muestra con lágrimas. A veces es silencio, es culpa que se lleva por dentro. El viento sopló suavemente moviendo las hojas sobre sus cabezas. El ambiente se volvió más tranquilo, pero la tristeza seguía ahí. Entonces Tieu-nu mencionó algo que cambió el aire. Truong había recuperado la memoria. La madre de Truong se quedó un instante sorprendida y luego su mirada se suavizó. En medio del dolor, al menos había una pequeña esperanza.
Se sintió un poco más aliviada, aunque esa alegría no era completa. Las dos siguieron sentadas juntas sin hablar mucho. A veces, solo la compañía ya es suficiente para aliviar un poco el dolor. A lo lejos, la voz clara de Dewey se escuchó llamando. El niño corrió hacia ellas, rompiendo el silencio. La madre de Truong levantó la mano y le acarició la cabeza con ternura en la mirada. Y Tieu Nu lo observó en silencio, apretando ligeramente los labios. El dolor seguía ahí, pero en ese momento ya no tenía que enfrentarlo sola. La madre de Truong no soltó a Tieu Nu de inmediato. La abrazó con más fuerza, como si quisiera protegerla de todo el dolor que aún la rodeaba. Su mano subía y bajaba lentamente por la espalda de la joven en un gesto suave, constante, lleno de cariño. «Llora, hija. No te contengas», susurró con voz temblorosa. «Sácalo todo. No te guardes ese dolor». Tieu Nu, que había intentado mantenerse firme durante tanto tiempo, volvió a romperse en ese abrazo. Apoyó la cabeza en el hombro de la madre de Truong, dejando que las lágrimas salieran sin control. No había palabras en ese momento, solo el sonido de su llanto y el calor de un abrazo que parecía sostenerla. La madre de Truong cerró los ojos por un instante. También le dolía. Cada lágrima de Tieu Nu era como una punzada en su propio corazón, pero aún así sabía que debía ser fuerte. No por ella, sino por la joven que estaba entre sus brazos. «Todo esto no es culpa tuya», dijo con firmeza, separándose apenas para mirarla a los ojos. «¿Me oyes? No hiciste nada malo». Tieu Nu negó levemente con los labios temblando. «Pero si hubiera tenido más cuidado». No la interrumpió con suavidad, pero con determinación. «No pienses así. Hay cosas que uno no puede controlar. Y lo que pasó fue algo que nadie quería». Tieu Nu bajó la mirada. Las palabras de consuelo llegaban, pero el dolor seguía ahí, pesado, difícil de mover. La madre de Truong tomó sus manos entre las suyas. Eran manos frías, débiles, marcadas por el cansancio. «Mírame», dijo con dulzura. Tieu Nu levantó lentamente la cabeza. Perder a un hijo es uno de los dolores más grandes que puede vivir una persona, continuó. No importa en qué momento ocurra, siempre deja una herida profunda. Sus ojos también se humedecieron. Pero eso no significa que tengas que cargar con esto sola. Un silencio breve. El viento volvió a pasar entre las hojas como si acompañara sus palabras. «Tú no estás sola», Tieu Nu añadió. «Tienes a Truong, tienes a Dewey y también me tienes a mí». Esas palabras hicieron que algo en el pecho de Tieu Nu se aflojara. Muy poco, pero lo suficiente para respirar mejor. «Yo tengo miedo», confesó en voz baja. «Miedo de no poder volver a ser la misma. Miedo de que esto nos cambie para siempre». La madre de Truong asintió lentamente. «Claro que los va a cambiar», respondió con sinceridad. «Este tipo de cosas siempre deja marca». Tieu Nu sintió un nudo en la garganta, pero la mujer continuó. «Pero cambiar no siempre significa destruir. A veces, también puede hacernos más fuertes». Tieu Nu la miró con una mezcla de duda y necesidad. «Ahora todo duele», dijo la madre de Truong. «Y va a doler por un tiempo. No te voy a mentir, pero poco a poco, ese dolor se vuelve más llevadero». Hizo una pausa. «No desaparece del todo, pero deja de ahogarte». Las palabras eran simples, no prometían milagros, pero eran reales, y eso en ese momento valía más que cualquier consuelo vacío. Tieu Nu respiró hondo, tratando de calmarse. «Truong», murmuró. «Él no dice nada, pero lo veo. Está sufriendo». La madre de Truong sonrió con tristeza. «Ese hijo mío siempre ha sido así», dijo. «Se guarda todo. Cree que tiene que ser fuerte para los demás. Pero eso lo está rompiendo por dentro». «Lo sé». Volvió a tomarle la mano. «Por eso tú también eres importante para él. Aunque no lo diga, te necesita». Tieu Nu frunció ligeramente el ceño. «Yo...» «Sí», respondió. «No solo él te sostiene a ti.
tú también lo sostienes a él. Esa idea pareció sorprenderla. Nunca lo había pensado así. El dolor compartido pesa un poco menos, añadió la madre de Truong. No intenten ser fuertes por separado. Sean débiles juntos si hace falta. Tieu Nu dejó escapar una pequeña exhalación. Algo dentro de ella comenzaba a acomodarse. Todavía dolía, pero ya no era tan caótico. La madre de Truong levantó una mano y limpió suavemente las lágrimas que quedaban en el rostro de la joven. «Eres una buena mujer», dijo con cariño, «y algún día, cuando estés lista, la vida te dará otra oportunidad». Tieu Nu no respondió de inmediato, pero sus ojos ya no estaban tan perdidos como antes. «No tienes que apresurarte», continuó. «Ahora lo único importante es que te recuperes, por dentro y por fuera». Miró hacia el patio donde la luz seguía filtrándose entre los árboles. «Y también, tienes que seguir viviendo». Tieu Nu siguió su mirada. El mundo seguía ahí. El sol, el viento, los sonidos. Todo continuaba incluso cuando su corazón sentía que se había detenido. «A veces uno cree que ya no puede seguir», dijo la madre de Truong. «Pero el tiempo y el cariño de quienes te rodean ayudan más de lo que imaginas». Se hizo un pequeño silencio. Luego, con un gesto suave, volvió a atraer a Tieu Nu hacia sí y la abrazó otra vez. Esta vez el abrazo fue más tranquilo, menos desesperado, más firme, más cálido. Tieu Nu cerró los ojos. Ya no lloraba, solo se dejaba sostener. Y en ese momento, por primera vez desde que todo ocurrió, sintió que tal vez, solo tal vez, podría salir adelante. No hoy, no mañana, pero algún día. Y mientras tanto, no estaba sola.